Entonces, aquí tenemos... Vale. El examen, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta. Decía, ¿cuáles de estos elementos es un elemento... Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Cuál es un elemento pasivo? ¿Vale? Entonces, los elementos pasivos son los que son únicamente receptores de la intensidad de corriente, es decir, que no la pueden manipular, no la pueden aumentar, no pueden controlarla, es decir, hacerla que pase por un lado o por otro, pero básicamente, entre las opciones estas, tenemos el resistor, ¿vale? El resistor lo único que hace es consumir energía, nada más, ¿vale? El diodo puede dejarla pasar o no, el transistor hace lo mismo que un relé, pero en miniatura, ¿vale? Es decir, puede controlar el paso no de corriente y lo mismo que el interruptor. El resistor es el único que solo es consumidor de energía, ¿vale? Y un componente activo, ¿de acuerdo? De todos los que tenemos aquí, es el único es el diodo. Los demás lo único que hacen es consumir energía, tanto el condensador, el resistor, el altavoz, que lo único que hace es consumir energía para dar sonido, o la bombilla que consume energía para dar luz. El diodo es el único que puede manipular el paso de corriente, ¿vale? ¿Cómo lo manipula? Mirad, el diodo es un aparato que normalmente tiene así su sitio, ¿de acuerdo? Bien, si la corriente va en este sentido, es decir, los electrones se mueven en este sentido, deja pasar toda la corriente y si es un diodo LED se ilumina. Su resistencia es prácticamente cero. Pero si lo colocas de la otra polarización, es decir, le das la vuelta, lo que hace es de barrera, como si tuviera una resistencia prácticamente infinita, y no deja pasar la intensidad, ¿vale? Con lo cual lo podemos utilizar en los circuitos como barrera para que no pase la intensidad por ahí, o lo puedes utilizar todo lo contrario, para que pase la intensidad y si, por ejemplo, es un diodo LED, se ilumina, ¿vale? Así es como controla un diodo la corriente eléctrica. Vale. Si tenéis alguna pregunta, me paráis, ¿vale? Ejercicio 3 dice, ¿cuál de estas cantidades pertenece a la electrónica y no a la rama de electricidad? Acordaos que la electrónica eran magnitudes chiquititas, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí tenemos 109 voltios, que es bastante grande, 15 amperios, que es grande, 10K voltios, esto significa kilovoltios, y esto significa que tenemos 10.000 voltios, con lo cual es muy grande. 1000 amperios también es muy grande y la única que es de electrónica es la de 10 voltios, ¿vale? Que ya lo hemos visto en muchos circuitos, como hemos visto en simulador. Vale. ¿Cuál de estos elementos no es un componente discreto? Teníamos tres tipos de elementos electrónicos. Elementos discretos, chips y tarjetas. Con lo cual, los elementos discretos son todos estos, luego están chips y después tendremos las tarjetas electrónicas, que es con lo que vamos a trabajar a partir de ahora, lo que os he dicho, la tarjeta micro:bit, ¿vale? Básicamente, el chip está compuesto de resistores, condensadores, transistores, diodos, ¿vale? Por eso no es discreto. Y luego las tarjetas electrónicas están compuestas de chips, resistores, condensadores, transistores, diodos, etc. ¿Vale? Bien. 5. ¿Cuál de estas aplicaciones no es aplicación de un resistor? ¿Vale? Bien, pues es abrir o cerrar circuitos. ¿Por qué? Puede proteger otros elementos del circuito, ya lo vimos, si lo ponemos delante, cuando poníamos algo que explotaba, si poníamos una resistencia lo suficientemente grande, dejaba de explotar. Disminuye la intensidad que circula por un circuito, ¿vale? Si lo coloco lo disminuye, o la fijo en un valor que yo quiera, poniendo otra resistencia que, con el valor que yo necesite, ¿vale?
tanto la intensidad como la tensión, porque lo que hace es caer la tensión cuando pasa por un resistor. ¿Y cuánto cae? Pues lo que yo quiera, porque va a depender del valor de la resistencia. ¿Vale? Lo que no puede hacer es ni abrir ni cerrar circuitos, eso seguro. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Ahora vamos a ver el cálculo de las resistencias, ¿de acuerdo? Para eso necesitamos la tabla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger la tabla y lo vamos haciendo como ya hemos visto en los ejercicios de clase, ¿vale? A ver, tengo esto aquí. Aquí está. Vale. Entonces, los colores son marrón, negro, rojo, oro, ¿vale? Bien, en el examen os presenté la tabla, con lo cual era sencillo. Vale, aquí. Marrón es el número 1, con lo cual ponemos un 1. Negro es 0, ¿vale? Rojo, 2, con lo cual, como solo tiene 4 bandas, se multiplica por 2. Y como solo me piden el valor nominal, me da igual la tolerancia, ¿vale? Primer dígito, segundo dígito y el multiplicador. Lo mismo aquí. Azul. El azul es 6. Gris, 8. Multiplicador rojo, multiplicar por 100. Tolerancia. Oro, 5%. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Este es el valor nominal. ¿De acuerdo? Hay que sumarle la tolerancia, ¿vale? Bien. Si tenéis hecho ese valor nominal y veis las soluciones, la única que puede ser es esta. ¿Por qué? Porque este no puede ser porque no tiene tolerancia cero. Este no puede ser porque es más pequeño y este no puede ser porque es más pequeño. Y no puedo tener una tolerancia mayor que su propio valor, ¿vale? Con lo cual nunca va a llegar a 68.000. Así que simplemente con ver el valor de la nominal y pensando un poco, ya tendríais la solución, ¿vale? Si no lo vemos, pues hacemos el 5% de 6.800, es decir, multiplico por 5 y divido entre 100, ¿vale? 6.800 y da 340. Eso será la tolerancia en ohmios. Si lo sumo a 6.800, ya que me dicen que se la sume, pues ya veis que me da eso. ¿Vale? Bien. El 8. Lo mismo. Un valor nominal, esta vez menos su tolerancia. Nos vamos a la tabla. Primer color, amarillo. El 4. Segundo color, el 7, que es el violet, bueno, morado, lila. Multiplicador por 100, porque es rojo. Y de nuevo oro. ¿Vale? Bien, aquí sí que tendría más posibilidades porque como es 4.700, ¿vale? Sí que hay varios que son menores, con lo cual tenemos que hacer el 5%, es decir, 4.700 por 5 entre 100, 235 ohmios, ¿vale? Estos son ohmios también. Y ahora 4.700
Se lo resto y me da 4.465. ¿Vale? Bien. ¿Qué son los potenciómetros? Pues son resistores cuyo valor de resistencia se puede variar desplazando un cursor o girando un eje o una palanca o una rueda. ¿Vale? Teoría pura. LDR son resistores cuya resistencia depende de la intensidad de luz incidente. ¿Vale? ¿Aquí se acuerda cómo variaban? Es decir, a mayor luz teníamos mayor o menor resistencia. A ver si alguien no se ha dormido. Con poca luz, la resistencia era alta o baja. Alta. Muy bien. ¿Vale? Vale. 11. Os pregunté por todos, ¿vale? Los NTC son resistores que dependen de la temperatura, ¿vale? Pero hay dos respuestas que empiezan así. Dice, si disminuye la temperatura, aumenta la resistencia, o si disminuye la temperatura, disminuye la resistencia. Entonces, ¿cuál será? La C. ¿Vale? Va al contrario. Si disminuye la temperatura, aumenta la resistencia, o al revés, si aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Con lo cual la 12 será la que si disminuye la temperatura, los PTC, disminuye la resistencia, o si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos un circuito donde tenemos 10 voltios, donde tenemos una bombilla de 100 ohmios y un potenciómetro que varía entre 0 y 500 ohmios, ¿vale? Y te piden la intensidad máxima. La intensidad máxima, ¿vale? Va a ser cuando tengamos la resistencia mínima del potenciómetro. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la resistencia mínima? 0 ohmios. Con lo cual, la única resistencia que tendrá el circuito será la de la bombilla. Si aplico la ley de Ohm, 10 voltios será igual a la intensidad por los 100 ohmios de la resistencia, con lo cual el 100 pasa dividiendo y me dará 0,1 amperios. ¿De acuerdo? Intensidad máxima, ya lo hemos dicho millones de veces en todo el tema. Resistencia mínima, ¿vale? Y aquí, este es el 13, vamos al 14, aquí es el mismo circuito, 10 voltios, 100 ohmios de la bombilla, ¿vale? El potenciómetro vuelve a variar entre 0 ohmios y 500 ohmios, y ahora me piden la intensidad mínima. ¿Para cuál será? Pues para la resistencia máxima del potenciómetro, es decir, 500 ohmios. Si aplico la ley de Ohm, los 10 voltios es igual a la intensidad por la resistencia, pero la resistencia hay que poner la suma de la bombilla más el potenciómetro, ya que están en serie, con lo cual la resistencia equivalente en serie era la suma. Con lo cual tengo esto, el 600
pasará dividiendo y me da este resultado. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora el 15, que te pide la intensidad que circula por el circuito de la figura, sabiendo que la resistencia del LED rojo es 0. Es lo que os he dicho. El LED, cuando deja pasar la corriente, no ofrece ninguna resistencia. Con lo cual, hay que poner la ley de Ohm, son 10 voltios, ¿vale? En la figura son, pues aquí no lo veo muy bien, tampoco nos joda mucho, creo que son 800. Vamos a verlo en el PDF de Socrates. Vale, un segundito, que lo miro en la original. En Socrates seguro que se veía mejor porque no me lo preguntasteis mucho. Vale. A ver, un momentito, resistores, aquí. Creo que era 800. A ver. Sí, 800. Bien, tengo 800 ohmios de LDR. Pues muy bien. Vamos a ello. Vale, entonces tengo 10 voltios, aquí tengo 800 ohmios, con lo cual, como aquí la resistencia es 0, simplemente, ¿vale? Tengo que hacer que V es igual a I por 800. 800 pasa dividiendo y nos da 0,0125 amperios. ¿Entendido?